Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la estrategia Aprende en Casa 2, de la asignatura de Lengua Materna de primer grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendívil y me da mucho gusto estar con ustedes. Aprovecho la ocasión para recomendarles que continúen con las medidas sanitarias de cuidado que nos recomiendan los expertos, a fin de que cuidemos nuestra salud y la de aquellos que nos rodean. También le doy la más cordial bienvenida al profesor Eric, a quien le agradezco que nos acompañe en esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Bienvenidos, estudiantes de primer grado de secundaria, a esta sesión. Los saluda su profesor Eric Ruiz Ezástiga. Como ya lo mencionó Leslie, en esta ocasión estaré a cargo de trabajar con ustedes para que juntos sigamos avanzando en su aprendizaje desde casa. Es de suma importancia continuar con su formación académica, aún encontrándose en sus hogares. Por ello, los invito a que continuemos fortaleciendo sus saberes y conocimientos, para no perder el hilo conductor del trabajo que seguirán desarrollando en la asignatura de lengua materna. Esta sesión, titulada Bajo la lupa, está relacionada con el aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Y trabajaremos para identificar diversas maneras de nombrar situaciones, objetos, personajes o características, cuando escribimos y revisamos nuestros textos. Con apoyo de los contenidos que trabajaremos, conocerán cómo se pueden expresar ideas de diversas maneras para que puedan identificar este recurso al momento de hacer una lectura y, claro, puedan utilizarlo cuando escriban algún texto propio. Como parte de este trabajo, revisaremos algunos ejemplos en donde podrán observar situaciones, objetos y personajes bajo la lupa, con el fin de que aprendan a distinguir las diversas formas de nombrarlos en un texto y evitar así un uso repetitivo de las palabras. Los materiales que vamos a utilizar durante esta sesión son la libreta de apuntes, bolígrafo, el libro de texto de lengua materna. Les recomiendo que anoten las ideas principales de lo que vamos a exponer. No es necesario que lo apunten todo, pero sí algunas ideas principales para que puedan poner atención y al mismo tiempo reproducir después las reflexiones que vayan surgiendo, así como las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de las actividades. Esas dudas les recomiendo que las consulten con su maestra o maestro o su libro de texto con el aprendizaje significativo. Para empezar a plantear este tema, déjenme preguntarles, al momento de leer un texto, ¿se han fijado que el autor puede referirse a una misma palabra o idea, pero de maneras diferentes? ¿Les ha pasado que sus textos suenan muy repetitivos? ¿O que cuando leen un texto de alguien más se repite una y otra vez un término hasta que les aburre? ¿Qué estrategias conocen para que esto no les suceda a ustedes cuando escriben? ¿Qué deben hacer para no repetir las mismas palabras en un texto y que no se pierda su sentido? Si piensan con atención en las preguntas anteriores y reflexionan sobre su propia experiencia, se darán cuenta de que existe cierta complejidad al realizar un texto propio o al analizar un contenido. Es muy importante considerar que al redactar se debe tener cuidado de evitar la repetición de palabras o frases, con la finalidad de que los lectores disfruten y comprendan fácilmente esos textos. Para ello, deben tomar en cuenta que, para escribir un texto, no solamente se requiere de práctica. La lectura es fundamental para enriquecer nuestro lenguaje y nuestra redacción. Por ejemplo, un buen escritor es claro y coherente al plasmar las ideas. Incluso los textos científicos necesitan tener una redacción fluida y sencilla para que se pueda entender la información que quieren transmitir. Profesor, mientras lo escuchaba pensaba en las crónicas de deportes en donde en lugar de decir todas las veces, por ejemplo, el nombre del deportista, dicen la jugadora, la atleta, la seleccionada nacional y así. Varias palabras en lugar de decir todas las veces su nombre. ¿A eso se refiere? Así es, acabas de mencionar algo muy importante, Leslie. Generalmente, cuando un concepto es importante para una comunidad o le interesa mucho, tiene varias maneras de mencionarlo. Por ejemplo, observen la siguiente imagen y piensen todas las maneras que conocen para nombrarla. ¿Cuáles conoces tú, Leslie? ¿Cuáles conocen ustedes? Escríbanlas en sus cuadernos y veremos si coincidimos. Yo las conozco como casas, hogares, viviendas, domicilios.
¿Ya se dieron cuenta de que existen diferentes maneras y perspectivas para referirnos a un mismo objeto? ¿Qué escribieron ustedes? ¿Coincidieron con nosotros? Ese lugar donde vivimos y que compartimos con las personas que queremos es muy importante para todos porque nos protege de la intemperie y nos da seguridad. Hay tantas maneras de referirnos a él. Ahora compartiré con ustedes otra imagen y les pido que hagan lo mismo. Piensen al menos 3 maneras diferentes de nombrar lo que verán en la imagen. Maestro, yo diría que es un joven, un estudiante, un muchacho, un chico. Y si supiéramos su nombre, también lo podríamos llamar por su nombre. ¿Ya se dieron cuenta cómo podemos nombrar algo, en este caso un personaje, de distintas maneras sin ser repetitivos? Como pudimos ver, el muchacho es una persona. Por eso es importante y existen tantas maneras de referirnos a él. Para el siguiente ejemplo, ayúdenme desde sus hogares a identificar en el texto siguiente 2 maneras de referirse a un hecho histórico. Sí, profesor. Dice: la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que dio inicio en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes de este movimiento revolucionario se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Profesor, ya sé que hecho se repite pero con diferentes palabras. La Revolución Mexicana y movimiento revolucionario. Exacto. ¿Se dieron cuenta cómo en el texto anterior se refieren a un mismo hecho pero de maneras diferentes? Es decir, podemos referirnos a algo o expresar una idea o concepto de diversas maneras, sin que se pierda su sentido original. Como pudieron observar en los 3 ejemplos anteriores, existen diferentes maneras para nombrar situaciones, objetos, personajes, características, ideas o hechos sin ser repetitivos. Saber esto y poder utilizarlo nos ayuda a comprender mejor los textos a los que nos enfrentamos, a darle sentido y dinamismo a nuestros escritos. Y no solo eso, también ampliar nuestro vocabulario y nuestras capacidades de expresarnos. Maestro Eric, entonces, si yo voy a escribir un texto sobre los caballos, por ejemplo, ¿me conviene tener a la mano varias palabras o frases para referirme a ellos? Como equinos, animales, cuadrúpedos o mamíferos. Y si voy a leer un texto, entonces debo saber que el autor probablemente usará palabras distintas para referirse a un mismo personaje, objeto o situación. ¿Es así? Así es, Leslie. Es importante que las alumnas y alumnos sepan que podemos usar formas distintas para referirnos a un mismo personaje, objeto o situación. Por eso es importante tener claro que existen diferentes maneras de expresar situaciones, características, personajes u objetos en un texto, que estas nos ayudan para no repetir los términos en nuestra redacción. Para que quede más claro esto, les presento los siguientes 2 textos. Acompáñenme en la lectura. ¿Me ayudas a leerlos, Leslie? Claro que sí, maestro. Primer texto. El Sol es centro de atención de los científicos desde hace muchos años. Los rayos que emite esta estrella dan algo más que luz. Son un elemento esencial para la vida de todos los organismos en nuestro planeta. Además, este lucero es el centro de nuestro sistema solar. Segundo texto. El Sol es centro de atención de los científicos desde hace muchos años. Los rayos que nos transmite el Sol dan algo más que luz. Son un elemento esencial para la vida de todos los organismos en nuestro planeta. Además, el Sol es el centro de nuestro sistema solar. ¿Qué diferencias se encuentran entre ambos? El primer texto usa diferentes términos para referirse al Sol, por lo que la lectura es mucho más clara que en el segundo texto. El segundo repite la palabra Sol 3 veces. Eso lo vuelve cansado y tedioso, profesor. Así es, Leslie. Como se pudieron dar cuenta, mientras uno de los textos utilizaba 3 veces la palabra sol, sin variaciones, el otro utilizaba términos distintos para hacer referencia al sol, sin mencionar necesariamente la palabra. Veamos qué opciones utilizó. El Sol es centro de atención de los científicos desde hace muchos años. Los rayos que nos transmite esta estrella dan algo más que luz. Además, este lucero es el centro de nuestro sistema solar. Si ponen atención, verán
que no solamente utilizamos términos distintos cuando nos referimos directamente al Sol, sino que lo hicimos también cuando mencionamos sus características. ¿Se dieron cuenta en ello? Los invito a que escriban dos maneras diferentes para referirse a las características del Sol. ¿Listas y listos? ¿Pudieron escribir sus propuestas? Ahora veamos si coincidimos. Mi propuesta es: el Sol es centro de atención de los científicos. Este lucero es el centro de nuestro sistema solar. Profesor Eric, y ahora que explicaba lo del Sol, entendí otra cosa que dijo hace rato y que no me había quedado muy clara, que debemos evitar la repetición de términos y para eso nos puede servir encontrar diversas maneras y expresiones con las cuales referirse a una misma situación o a un personaje u objeto. Para no decir, como en uno de los textos, el Sol esto, el Sol lo otro, el Sol lo demás allá. Correcto. Cuando un concepto es relevante dentro del texto, suele repetirse, y si usáramos las mismas palabras, la lectura se volvería lenta y cansada. De ahí la importancia de identificar diversas maneras de nombrar situaciones, objetos, personajes o características en sus textos. Para que el resto de los estudiantes les quede más claro el aprendizaje esperado de esta sesión, vamos ahora a hacer una retroalimentación y a mencionar nuevos conceptos. Pongan mucha atención. Como hemos dicho desde el principio de la sesión, los elementos que se pueden sustituir en un texto son situaciones, objetos y personajes. Repasemos cada uno. Las situaciones se refieren a los hechos, acontecimientos o sucesos que se encuentran en un texto. Pueden ser científico, literario o de cualquier índole, y que a su vez se mencionan de varias maneras. Como la forma de referirse a una guerra, ya que también el autor puede referirse a ella como movimiento, conflicto o enfrentamiento armado. Así es, o también el descubrimiento de algo, al cual se puede hacer referencia como innovación o hallazgo, por nombrar un par. Vayamos con los objetos. Son todas aquellas cosas que carecen de vida y ostentan una forma definida y que se presentan en un texto. Puede ser científico, literario o de cualquier índole. Además, pueden estar mencionadas de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nos referimos a un auto eléctrico, también podemos usar los términos un vehículo, un carro o un automóvil eléctrico. O como el primer ejercicio que hicimos en el que nombramos diferentes formas de hacer referencia a una casa. Así es, Leslie. Finalmente, los personajes se refieren a las diferentes formas de mencionar a un personaje en un texto, como en una biografía, ya que el autor de un texto puede utilizar una gran diversidad de expresiones para mencionar al personaje. Si queremos referirnos a Benito Juárez, podríamos mencionarlo de las siguientes formas: Benito Pablo Juárez García, Juárez o el Benemérito de las Américas. Como se pudieron dar cuenta en la explicación anterior, es muy importante que al leer un texto aprendan a identificar las diversas maneras en que se mencionan algunas palabras o expresiones, con la finalidad de que ustedes y cualquier lector comprenda a lo largo de la lectura las características y el sentido de lo dicho. Pero no solamente como lectores deben identificar estas maneras de abordar ciertas ideas, sino también como escritores. Es muy importante que al momento de redactar un escrito para compartirlo con otras personas, utilicen distintas formas de referirse a lo mismo, para que su comunicación sea efectiva sin resultar repetitiva ni aburrir al lector. Ahora, ¿ya comprendieron mejor la importancia de identificar y conocer diversas maneras de nombrar situaciones, objetos, personajes o características? Bien, como anteriormente lo mencioné, es muy importante ser capaces de utilizar y reconocer diferentes expresiones en un texto, ya que esto nos ayudará a entender mejor la lectura y también a redactar de manera clara, sencilla y correcta, sin hacer uso de repeticiones. Profesor Eric, hemos visto ejemplos de diversas maneras de referirse a ciertos conceptos o palabras, pero ¿podemos revisar un texto completo? Claro que sí, pero antes quiero pedirles a ustedes en casa que para la siguiente actividad pongan mucha atención y traten de identificar el texto, las diferentes formas que se usan para nombrar al personaje. Te pido que me ayudes con la siguiente lectura, Leslie. Claro que sí, maestro. Thomas Alva Edison, el menor de 4 hermanos,
Nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, una pequeña población en la que se había establecido su padre, Samuel Edison, 6 años antes. Su padre tuvo que abandonar precipitadamente Canadá a consecuencia de una rebelión contra los ingleses en la que tomó parte y que terminó en fracaso. Marginada por el ferrocarril, la actividad en Milán fue disminuyendo poco a poco y la crisis afectó a la familia Edison, que tuvo que emigrar de nuevo a un lugar más próspero cuando su hijo Thomas ya había cumplido la edad de 7 años. El nuevo lugar de residencia fue en Michigan, donde el futuro inventor asistió por primera vez a la escuela. Fue esa una experiencia muy breve, duró solo 3 meses, al cabo de los cuales fue expulsado de las aulas, pues su maestro alegaba que le faltaba interés y manifestaba torpeza. Estos comportamientos no eran ajenos a una sordera parcial que contrajo como secuela de un ataque de escarlatina. Muy bien. ¿Pudieron identificar las diferentes formas que usó el autor para referirse a ese famoso inventor? ¿Pudiste identificarlas? Creo que sí. Serían Thomas Alva Edison, Thomas, el futuro inventor, joven Benjamín, y yo añadiría la que usted acaba de usar, maestro Eric, famoso inventor. Correcto. Como vieron, el texto anterior habla de un inventor norteamericano, cuyo nombre completo es Thomas Alva Edison. Sin embargo, a lo largo del texto se utilizaron diferentes sustantivos y calificativos para referirse a él, tales como Thomas Alva Edison, indica su nombre completo. Thomas, manera sencilla de decir solo su nombre. Futuro inventor, refiere a lo que llegará a ser. Joven Benjamín, se usa para referirse al hijo menor de una familia. ¿Ya se dieron cuenta cuántas formas diferentes se utilizaron en la biografía para nombrar a Thomas Alva Edison? Además, también para referirse a la escuela, se usó el término aulas, para no repetir palabras. Ahora, veremos otra lectura sobre un acontecimiento social que inició en el año de 1910 en nuestro país. Pongan mucha atención a las expresiones que están subrayadas, para que al final del texto reflexionemos sobre la razón por la cual se encuentran señaladas. El texto dice: Revolución Mexicana. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. En su libro, Breve Historia de la Revolución Mexicana, el político y académico Jesús Reyes Heroles subrayó que, efectivamente, la causa fundamental del gran movimiento social que transformó la organización del país en casi todos sus variados aspectos fue la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria. Como pudieron observar en este texto que acabamos de leer y que se refiere a un hecho histórico al momento de referirse a la expresión Revolución Mexicana, el autor del texto utilizó las expresiones levantamiento armado y movimiento social. Profesor, ya revisamos textos donde se mencionan diversas maneras de referirse a situaciones y a personajes o características. ¿Podemos ver un ejemplo de objetos? Claro que sí. Para ello, ahora los invito a que realicemos juntos un último ejercicio en donde podremos identificar las diferentes maneras de referirse a un objeto y también aprovecharemos para completar sus características. Y para ello, le pido a Leslie que nos ayude con la lectura del siguiente texto. Claro que sí, profesor. La Tierra. El planeta es grande y extenso, y se distingue de los restantes porque posee agua y una atmósfera rica en oxígeno y nitrógeno, dos factores indispensables para la aparición de la vida. El interior del globo terrestre está estructurado en 3 capas de distinto grosor y composición. El orbe es muy extenso y se desplaza alrededor del Sol. ¿Pudieron identificar las diversas formas que se usaron para nombrar a la Tierra? ¿Me puedes decir cuáles fueron, Leslie? Claro que sí, profesor. Yo digo que fueron planeta, el orbe y el globo terrestre. Muy bien, Leslie. Como se pudieron percatar, podemos hacer referencia a la Tierra de distintas maneras.
En este ejemplo se utilizaron las expresiones el planeta, el globo terrestre y el orbe. Además, estos términos también se utilizaron para describir sus características y lo hicieron de la siguiente manera. El planeta es grande. El globo terrestre está estructurado en 3 capas y el orbe es extenso. ¿Se dieron cuenta de eso? Como pueden observar, podemos encontrar o utilizar diferentes maneras para nombrar hechos, como el ejemplo anterior que nos menciona un suceso ocurrido en nuestro país, la Revolución Mexicana. También nos sirven para nombrar personajes, como pudieron notar al momento de leer la biografía de Thomas Alva Edison, en donde de igual manera se utilizaron diversas formas para referirse al mismo personaje. Finalmente, se puede apelar a distintos términos también para nombrar objetos y características. Antes de despedirme, quiero proponerles un reto final. Tengan a la mano el texto que escribieron como resultado de su investigación. Léanlo con calma y determinen qué objetos, personajes o situaciones se repiten e indaguen de qué otras maneras los pueden mencionar. Después de que lo hayan hecho, compartan su texto con sus familiares y amigos, y por qué no, también con sus compañeros de clase, con la finalidad de que valoren que la redacción es clara. Profesor, me gustaría resumir lo que estudiamos en esta sesión. Revisamos que en el lenguaje es común que haya diversas maneras de referirnos a ciertos conceptos. Repasamos los elementos que se pueden sustituir en un texto, situaciones, objetos, personajes. Leímos textos para identificar diversas maneras de nombrar situaciones, objetos, personajes o características. Como sugerencia, puedo decirles que también pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna, en donde seguramente encontrarán más actividades para reforzar este conocimiento. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprenda en Casa 2. ¡Hasta la próxima!